Bienvenidos a la economía. En Estados Unidos, el mercado laboral mantiene su fortaleza y registra una nueva reducción de la tasa de desempleo. Eso refuerza la actual estrategia de la Reserva Federal de subir el tipo básico de interés para frenar la inflación. El mercado laboral es uno de los principales parámetros de la Fed para tomar decisiones. Y el desempleo se redujo en el mes de septiembre en un 0,2% con respecto a agosto, quedando en un 3,5%. Y eso a pesar de que la creación de empleo fue menor de lo esperado. Paradójicamente, una cierta degradación del mercado de trabajo es deseable en momentos de inflación récord para que la presión sobre los precios se atenúe. Y vamos a analizar estos datos con nuestra compañera que nos espera ya en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal? Muchos saludos. Ana, a pesar del enfriamiento de la economía, se mantienen tasas altas de creación de empleo. ¿Cómo se ve esta evolución? Pues la verdad es que la evolución de empleo sería absolutamente brillante si no todo estuviera oscurecido por la lucha contra la inflación. Estados Unidos encadena 21 meses consecutivos de creación de empleo. La tasa de desempleo ha bajado 2 décimas hasta el 3,5%. Se queda en el 3,8% para los latinos porque hay menos personas que se están animando a buscar empleo. Ha bajado un poquito la tasa de población activa. No obstante, los salarios están creciendo todavía a buen ritmo, al 5%, aunque están por debajo de la inflación. Y como dices, sí, efectivamente, esto es algo que no está visto con buenos ojos por la parte de la Reserva Federal, que ve la creación de empleo como una presión inflacionista. Por más que los salarios estén por debajo de la inflación, 3 décimas aproximadamente. No obstante, hay algunos analistas que están empezando a ver cómo el mercado laboral tan sumamente robusto puede ser una ayuda en caso de que haya una recesión, porque la sociedad va a estar mejor preparada para soportar un momento recesivo y sobre todo para salir más fuerte de esta, en caso de que haya una recesión, claro. Ana, me gustaría comentar otro asunto bien distinto. El alcalde de Nueva York ha declarado el estado de emergencia este viernes ante la llegada de miles de inmigrantes que han sido enviados en autobuses desde la frontera sur del país, un territorio dominado por los republicanos de línea dura. ¿Qué significa esta declaración de emergencia? Significa que Nueva York necesita ayuda, que la ciudad necesita ayuda del Estado de Nueva York o del Gobierno federal para atender a los más de 17.000 inmigrantes que han venido en autobuses que han sido enviados por Texas a Nueva York. Y se esperan muchos más. Los migrantes han venido desde abril, pero en las últimas semanas se ha intensificado la llegada de estos autobuses. Llegan entre 4 y 5 a la semana, aunque ayer solamente llegaron 9 y se espera que cada vez lleguen más. Para la ciudad de Nueva York esto es un reto muy grande porque esta es una ciudad santuario. Aquí se les da cobijo, se les da un techo, se les da prestación sanitaria. Hay 5.500 niños más en el sistema de las escuelas ahora que han venido estos autobuses y el sistema no hay infraestructura para todo ello. La ciudad se ha gastado $1.000 millones de momento y cree que va a necesitar muchos más, que va a necesitar coger de otras partidas presupuestarias porque no hay más dinero para ello. El sistema de refugios normalmente pensado para las personas sin techo de la ciudad ya está colapsado. El Concejo Municipal está pensando a poner a estos migrantes en hoteles cerrados o incluso en barcos. Ana Nieto, muchísimas gracias por estas informaciones y el análisis. Buen fin de semana. La Asamblea General de la OEA llega a su fin este viernes. Estados Unidos anunció en esta reunión una ayuda por $240 millones para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria. Así se espera que los países del continente asistan y acojan a los inmigrantes que pasan por su territorio y puedan a su vez reforzar sus fronteras. El plantel de la Organización de Estados Americanos al completo. La llegada del líder de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, marcó un encuentro que, entre otros temas, buscó dar seguimiento y frenar los flujos migratorios de la región. El objetivo es que los países de tránsito de migrantes y refugiados acojan a estas personas para que no lleguen a la frontera de Estados Unidos, con cifra récord de cruces de indocumentados. Estados Unidos entregará un nuevo paquete de $240 millones en ayuda humanitaria para atender las necesidades de los inmigrantes y de los refugiados de nuestro hemisferio, incluyendo servicios sanitarios, vivienda, educación y asistencia legal.
Tras su reunión con el presidente Pedro Castillo, con quien abordó la crisis de los fertilizantes que azota la agricultura peruana, Blinken acusó directamente a Rusia de haber agravado el desabastecimiento mundial tras la invasión de Ucrania. Ninguna región del mundo ha sido más golpeada por la pandemia o por sus consecuencias económicas. Es crucial que nos mantengamos unidos y condenemos los falsos referendos de Rusia como una violación del derecho internacional. Rechacemos cualquier intento de anexión ilegal de Ucrania. Precisamente la declaración que los Estados miembros firmaron hoy, liderada por Guatemala, lo demuestra. Esperamos que los demás países apoyen también la resolución de la Asamblea General de la ONU, que se espera esté lista para la próxima semana. Washington espera que la OEA examine también una declaración sobre los derechos humanos en Venezuela. Aunque el país no tiene representación en esta reunión anual, Antony Blinken exigió a Nicolás Maduro elecciones libres para 2024 y menos represión del régimen. De lo contrario, advirtió, Estados Unidos aumentará las sanciones. Los reclamos de grupos ultraconservadores continuaron durante la segunda jornada de esta asamblea anual. Las consignas contra el aborto y las políticas de igualdad de género contrastan con las protestas de hace unos años contra la OEA por parte de movimientos de izquierda, que la acusaban de ser un instrumento de Estados Unidos, país que aporta más del 50% del presupuesto anual del bloque. No queremos que la OEA nos imponga sus políticas de género, su doctrina a favor del aborto y todas las políticas que están incluyendo en todos los demás países. Nos encontramos aquí porque estamos defendiendo la familia y no queremos que nos impongan ninguna ideología de género ni cosas corruptas, ¿no? Para toda la familia, para los niños. Tras 3 días de sesiones, se espera que la agenda oficial de la OEA concluya este viernes. Los líderes europeos buscan una fórmula que reduzca los precios de la energía. Los 27 quieren garantizar la seguridad del suministro en los próximos meses con una hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea. Entre las ideas que se barajan está la limitación del precio del gas. De momento, varios países han lanzado paquetes de ayuda que alivien la carga de los consumidores. España, por ejemplo, contará con 27.000 millones de euros. Francia designará 45.000 millones de ayuda. Italia tendrá que pagar 50.000 millones y Alemania desembolsará más dinero que los 3 anteriores juntos, unos 200.000 millones de euros que incluyen un único pago de 300 euros a empresas y consumidores. Y este paquete alemán de ayudas ha sido muy criticado por los socios europeos. El canciller Scholz dice que otros países tienen políticas similares, pero las cuantías no se parecen en absoluto. Nuestro analista financiero tiene los detalles. No, estamos hablando de un paraguas de ayuda, de un escudo, el mayor de Europa, de unos 200.000 millones de euros, que en realidad ha recibido críticas fuera de Alemania desde que se anunció hace ya aproximadamente un par de días, una semana. La crítica en realidad más dura llegaba hoy por parte del primer ministro polaco, que decía en Praga que hay que acabar con el egoísmo alemán. El caldo de cultivo de esta disputa, de esta riña dentro de Europa, es que hay un grupo de países que defiende que en esta crisis energética se actúe como durante la pandemia del COVID y se recurra, podríamos decir, a un fondo común en el que todos tengan las mismas oportunidades para no profundizar en la división entre los ricos y los pobres, los países del norte y del sur. Scholz, el canciller alemán, se defiende, decía que ha aclarado ese malentendido entre los países y los argumentos que utiliza Alemania para defenderse es que la proporción de su economía, el tamaño y su exposición en esta crisis energética le requieren de más dinero y además dicen que esas ayudas se van a extender por varios años hasta el 2024. ¿Cuáles serían las consecuencias de que cada país vaya por su cuenta? Nuestro compañero nos hablaba de los temores de Bruselas al respecto. Sí, bueno, hay dos temas. Por una parte está que Europa es donde los precios de la energía son más altos. Eso pone en riesgo la competitividad de nuestra industria y el miedo de Bruselas es que se creen como islas, ¿no?, a lo largo de Europa donde producir, por ejemplo, pueda ser más ventajoso en detrimento de otros países. Por eso se pide una respuesta coordinada
un escudo común. Y por otra parte está lo que se conoce como los efectos de segunda ronda de inflación, es decir, cuando se moviliza tanto dinero y se inyecta en la economía, el miedo es que la inflación se estanque, la inflación se mantenga en niveles altos. Hay que recordar que en septiembre, en términos de los datos adelantados, la inflación ya llegó al 10% en la eurozona. Y nos quedamos en Alemania, que inauguró el elevador de barcos más grande del país, una obra de ingeniería superlativa que comunica Polonia con Berlín. Eso sí, con 8 años de retraso y unos costos que casi se duplicaron hasta los 520 millones de euros. Es un ascensor gigante. Y no solo eso, el más grande de Alemania. Está diseñado para elevar barcos en un tramo de 50 kilómetros del canal entre Polonia y Berlín. En pocos minutos, la estructura es capaz de elevar barcazas a una altura de más de 36 metros, con lo que pueden viajar sin problemas desde el puerto polaco de Stettin hasta la capital alemana. Este nuevo elevador de barcos es adecuado para las barcazas de transporte modernas, que son más largas y requieren un ascensor de dimensiones diferentes. Es el futuro del transporte fluvial, porque necesitamos organizar nuestra red logística y de movilidad de forma que no contamine. El ascensor tiene 55 metros de altura y puede elevar el equivalente a 50 ballenas azules. Toda una asombrosa hazaña de la ingeniería que se ha hecho esperar. La construcción se demoró 8 años por retrasos en las entregas, la quiebra de un proveedor, la falta de mano de obra y, por último, la pandemia. Sustituye a un elevador obsoleto puesto en servicio en 1934. Ahora ambos forman parte del paisaje de Brandenburgo, además de ser una atracción turística para el vecino pueblo de 600 habitantes. Y así llegamos al final de la economía. Encontrarán todos nuestros contenidos en redes. Gracias por elegirnos para informarse.